Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas noches, hermanos, amigos, familia, bienvenidos a este sábado especial. Bueno, sabemos que es sábado, un día importante para nosotros. Les damos la bienvenida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma. Está contento de presentar este estudio sistemático del santuario. Gracias a todos por su presencia. Vemos que somos tantos participantes de todo el mundo, diríamos, Sudamérica, Europa y quién sabe si por ahí de los Estados Unidos también se han conectado para estar juntos hoy en este maravilloso estudio que lo tendremos con el licenciado Gerson León. Que les cuento un poquito del licenciado, es peruano, pertenece a la Iglesia Adventista de San José de Callao. Es licenciado en Ciencias Médicas, es músico y ha colaborado con varios ministerios, entre ellos Batallas de Fe y actualmente el Ministerio 1844, que también nosotros lo seguimos, es muy interesante y aquí vi algunos participantes también de este ministerio. Bienvenidos a todos. Es un hermano entregado y comprometido con la obra del Señor. Así es que todos con buen espíritu, pienso con papel y lápiz, seguramente el licenciado nos indicará cómo. Le damos la bienvenida al licenciado Gerson, le agradecemos por su disponibilidad, por su ayuda y gracias a Dios que tenemos esta plataforma para que todos los que no conocemos bien de este estudio del santuario
nos ayude y nos edifique. Gracias a todos. Buena noche. A usted la palabra, licenciado. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas noches con todos mis hermanos. Sí, es un gusto de conectarnos por este medio. Bueno, feliz sábado para ustedes. Acá todavía estamos al mediodía. Bueno, a la 1 exactamente. Bueno, gracias a Dios se permitió en estos momentos compartir un poco del estudio que hemos estado teniendo en los ministerios que yo pertenezco. Y bueno, el día de hoy voy a compartir una pequeña introducción. Me dicen que más o menos es 1 hora la que tenemos. Así que vamos a ver si se puede compartir. Ustedes me avisan. Creo que ya está. La Biblia y el santuario. ¿Lo tienen ya? Sí, licenciado, sí se ve toda la pantalla. Ok. Gracias. Entonces estamos muy bien. Gracias. Entonces yo los invito, bueno, siempre antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar y pueden ir buscando Éxodo 25:8 en sus Biblias y bueno, yo voy a mostrar para orar, los que quieran pueden hacerlo, si no, inclinamos los rostros para que Dios nos acompañe en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos la gracia porque tú, Padre, has permitido este momento para aprender de ti. Señor, gracias porque tu palabra es una fuente inagotable de conocimiento. Señor, te pido que primeramente perdones todas mis faltas, mis pecados, Señor, y a cada una de las personas que estamos acá, porque sabemos que al acercarnos al santuario es el camino que tú quieres para una vida en santidad, Señor. Y sabemos que el pecado no es aceptable a ti por tu santidad. Señor, permítenos acercarnos a ti y por fe entrar, Señor, ese lugar santo y santísimo, para aprender de ti hoy en día. Y cada día podemos seguir aprendiendo, para que tú nos sigas enseñando tu palabra en cada momento. Te agradecemos por todas las personas que se conectaron, que se conectan y se conectarán según tu divina voluntad, porque lo que queremos es siempre aprender de ti, nuestro único gran maestro. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces creo que sí están visualizando todo, ¿verdad? Vamos con el contexto del primer texto que hemos buscado en la palabra de Dios. Éxodo 25:8 dice la Biblia, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Bueno, si hay alguna pregunta o algún tipo de otra versión de la Biblia, me gusta siempre escucharla, ustedes la pueden compartir, solamente o levantan la mano o abren el micrófono, ¿no? Y luego lo cierran para poder estudiarlo tranquilamente. Este texto aparece en la Biblia como un mandato de Dios a Moisés, que el pueblo tenía que hacerle un santuario, un lugar de habitación. Vamos a ver cómo esto tiene una trascendencia hasta el futuro, pero vamos a estudiarlo hoy día de dos aspectos. El concepto del santuario terrenal en el desierto, que es base de lo que hemos leído, y el concepto del santuario celestial, ¿verdad? En este concepto, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 8:1-2 dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos al sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vemos que acá hay los dos conceptos básicos en la Biblia del santuario, el santuario terrenal y el santuario celestial. Ahora vamos a ver que el santuario terrenal es sombra, figura. Esos detalles los vamos a ver un poco más adelante. Tengamos entonces en mente estos dos conceptos, el santuario celestial y el santuario terrenal. ¿Qué tiene que ver estos dos unidos? Y vamos a ahora utilizar un texto del Espíritu de Profecía del Conflicto de los Siglos que me gustaría compartirlo porque me parece muy importante en este estudio de estos dos santuarios. ¿Cómo se unen? ¿Quién lo une? ¿Para qué se unen? ¿En cumplimiento de qué se da? Tiene que ver con el tipo y el antitipo, ¿no? Lo que profetizaba el Antiguo Testamento y el cumplimiento con Cristo. Vamos a ver las palabras exactas que expresa este texto. Dice la pluma inspirada, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Vemos entonces la unión de estos dos conceptos, el santuario celestial y el santuario terrenal.
Esto apunta a su muerte en la cruz. Esto apunta al primer mueble que aparecía en el santuario, que es el altar del holocausto. Ahora, dice, con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo. Su muerte es el inicio. Como vimos en el santuario, el primer mueble es el altar del holocausto. Y dice, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Está hablando del Santísimo, dice, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Nos está abriendo la puerta a muchos misterios el santuario. Y de verdad que sí, en el tiempo que hemos venido estudiando nos damos cuenta que cada vez se aclara más este concepto del santuario. Por eso es la importancia de compartirlo. Dice más, dice, la salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios, quebrantada. Ahora, presten atención a este último texto. Dice, Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre. Y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Conflicto de los Siglos, página 479. Ahora, tenemos que Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre. Y tenemos en la Biblia que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solamente Jesús abre el camino, sino que Jesús es el camino. Voy a explicar la Biblia con muchos textos en la palabra de Dios. Salmo 68:21. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. El contexto entonces acá que habla de los caminos está relacionado al santuario. Otro texto en aplicación hacia nosotros dice, bienaventurado, Salmo 128:1, todo aquel que teme Jehová y anda en sus caminos. Ahora acá hay un texto que viene en italiano que yo no lo puedo leer tan bien, pero se los pongo y ustedes lo van a poder leer mejor. Pero al inglés en la traducción dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grandioso o maravilloso como tú, nuestro Dios? Entonces vemos que en todos estos textos la palabra de Dios nos está mandando a que el camino de Dios está en el santuario. Y como ya lo vimos, cuando trazamos unas rectas que cierran el contexto de los muebles, se forma una cruz. Retrocediendo al concepto primario que estamos estudiando es que Éxodo es el mandato de Dios a Moisés para que el pueblo le erigiera o le levante un santuario. Los detalles van a aparecer en los versos 25 al 40, donde la Biblia va a dar detalles de los muebles, los materiales en que se hacían los muebles, de la vestimenta del sacerdote, de lo que incluían cada mueble, los panes, el aceite que se utilizaba, el incienso. Todos esos detalles vamos a encontrar en todos estos capítulos y muchas leyes más, leyes sobre esclavos, pero yo me quedo con algo, con el verso 40. En Éxodo 40 tenemos una explicación muy detallada de las formas como Dios permite que se arme el santuario. Y hay una información muy detallada. Ustedes lo pueden leer todo el 40, del 1 al 11 es cuando Jehová habla a Moisés, y del 20 al 21 ya Moisés realiza todo esto. Desde el 16 lo podemos leer, dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó así. El primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Vemos que Dios le manda en la primera parte de este capítulo, pero luego Moisés realiza este mandato de Dios. Ahora vamos a ver los detalles, desde el verso 20
en adelante. Miren el orden que se ejecuta el santuario, porque tiene que ver muchas cosas con este orden. Dice el verso 20, después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Colocó las varas en el arca y encima sobre el arca el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos que primero se el lugar santísimo. Habla del arca del testimonio, el arca del pacto, habla del propiciatorio. Y habla del velo que pone. Luego, a partir del verso 22 al 28, se desarrolla la posición de todos los muebles del lugar santo. Miren lo que dice la palabra de Dios. El verso 22 del capítulo 40 dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso pues el candelabro del tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió la lámpara delante de Jehová como Jehová había mandado. 26. Puso pues también el altar del oro del tabernáculo delante de la reunión del velo y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos que acá están los tres muebles que hemos visto en el lugar santo. Dice más, puso asimismo la cortina de entrada del tabernáculo. Ok, hasta acá termina entonces el lugar santo. Vimos cómo Dios empieza Moisés haciendo caso a Dios desde el lugar santísimo, lugar santo, y finalmente también levanta el atrio. Miren lo que dice el verso 30. Puso pues la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pero antes dice, en el 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda como Jehová había mandado. Luego puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y llenó de agua para lavarse. Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ellas las manos y los pies. Entonces vemos hasta ahora el concepto del orden de los muebles, que como ya hemos visto, ustedes lo pueden estudiar detalladamente, cada mueble, su significado, sus materiales, lo que incluían con los muebles, aparte de los panes que había en el altar del holocausto, de qué se formaba, cuáles eran sus utensilios, cuáles eran las medidas. Era de madera, recubierta con algo, era de bronce puro, era de oro puro. Entonces, cada detalle de cada mueble nos va a dar algo muy interesante que se centra en el contexto de la vida de Cristo. Acordémonos que todo el santuario tiene que ver con Cristo. Eso va a ser una herramienta muy importante para todos los estudios del santuario. En el contexto de los últimos días, en las profecías que Cristo reveló a sus discípulos, en Mateo 24, Cristo es preguntado sobre los tiempos finales. Y para los tiempos finales, Él responde, dice en el verso 15, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Si nos percatamos, el texto está hablando de algo inminente luego de que suceda algo dentro del santuario. Por tanto, dice, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y los invito a que estudiemos esos textos en otro día, porque estos textos nos van a mandar a 3 profecías de tiempo. Y eso ya muchos de nosotros los conocemos. Busquen los textos para que se den cuenta que tiene que ver con la profecía de 70 semanas, la de los 1260 días, y las de 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8:14. Cristo cita estas 3 profecías con una intención. No es el plan de hoy día desarrollarlo, pero otro día lo vamos a ir desarrollando, porque vamos a hacer un estudio sistemático de eso. Ahora, vamos al texto principal. Vamos a la parte del inicio que hemos dado, el primer texto. Dice la palabra de Dios, me erigirán, ¿no? En otra versión dice, me levantarán, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces,
Vemos que el primer significado para el santuario era un lugar de habitación, era un lugar donde Dios quería morar. Y había características para esta habitación en el sentido de que cuando Dios llegaba a ese lugar, había un significado para el pueblo. Y luego lo vamos a ver qué significaba eso, qué tan santo era, ¿no? Y esto se repite varias veces en la historia. El santuario es una repetición de muchos esquemas repetitivos, y lo vamos a ver. Ahora, de ese mismo contexto, en Éxodo 25-22 dice, allí me declararé, allí hablaré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, el lugar donde se iba a comunicar Dios hacia el sumo sacerdote era donde, sobre el propiciatorio. O sea, era un lugar de morada, pero también era un lugar de comunicación. No solamente para el que hacía la administración del servicio, sino que también para el pueblo. Miren este texto, dice en Éxodo 40, 36 a 38. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en toda su jornada. Entonces vimos que, y vemos, que el santuario era el punto de comunicación no solamente con los sacerdotes, con los que ejercían el ministerio, sino también con el pueblo, cuando el pueblo iba a moverse. El pueblo tenía que seguir lo que decía la nube y la nube guiaba el santuario. Entonces el pueblo miraba al santuario para seguir lo que estaban haciendo los que rodeaban el santuario. Y luego vamos a ver ese orden que había en las tribus de los levitas, cómo se formaban, quiénes eran los gersonitas y los coatitas. Vamos a ver ciertos detalles que son para mí sorprendentes, porque cada uno tenía que llevar cierta parte del santuario. No era algo desordenado, era algo muy minuciosamente ordenado por Dios. ¿Y por qué? También se explica en la palabra de Dios. Entonces, como resumen, vemos que este lugar era un lugar de habitación, de comunicación y de guía. El santuario tenía varias funciones en sí mismo. Y obviamente era el sumo sacerdote aquel que se comunicaba, tanto del hombre para Dios como de Dios hacia el hombre. Era una comunicación y era un lugar que, como su nombre lo decía, era santo. Vemos que en el contexto del santuario vamos a poder estudiar imágenes donde nos van a permitir ver bastantes estructuras abiertas, que yo lo llamo los panoramas del santuario, o el panorama, o un santuario panorámico. Y es así como está en la foto, algo amplio, algo que no nos va a permitir ver detalles. Pero vamos a poder también estudiar detalles del santuario, vamos a poder acercarnos y a ver detalles que van a llamar nuestra atención para ver, por ejemplo, qué significaban los cuernos y por qué se manchaban de sangre, cuál era ese significado, o qué significaban los panes, por qué se los cambiaba, o cada cuánto tiempo. Y así, ciertos detalles que nos van a enseñar mucho, cada detalle nos va a poder enseñar mucho. De hecho, para hacer este estudio tenemos que tener unas columnas, o yo los digo columnas en la Biblia, como textos claves que me han ayudado a mí a desarrollar mucho este estudio del santuario. Y voy a compartir hoy día algunos textos. Uno de los que a mí me ayudó mucho a comprender el concepto del santuario es este, dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Juan escribe a partir del año 96 después de Cristo, y estas palabras Cristo las dice cuando estaba obviamente en su ministerio. ¿Qué está hablando Cristo entonces? Que el Antiguo Testamento habla de él. Muchos cristianos piensan que Cristo recién aparece desde Mateo en adelante. Pero Cristo les demuestra a ellos que las Sagradas Escrituras hablaban de él antes del Nuevo Testamento. No es la primera vez que hace eso Cristo. En otra ocasión, camino a Emaús, cuando sus discípulos iban tristes, en Lucas 24:27, siendo que este libro fue escrito en el año 60 después de Cristo, más de 20 años luego de que él muriera.
dice acá, y comenzando desde Moisés y los profetas, lo que sería el Tanaj o libro del Antiguo Testamento para los judíos, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, él a sus discípulos que estaban tristes y agobiados les enseñaba lo que el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo. Es interesante que siendo sus discípulos, siendo que estuvieron con ellos al costado, no entendieron hasta que tuvo que él regresar y volverles a predicar lo que él ya había predicado a ellos. Otro texto interesante es Eclesiastés 1:9. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. En otra versión más sencilla dice, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. En el mismo contexto, el sabio Salomón dice, lo que antes fue, ya es. Lo que ha de ser, ya fue. Dios restaura lo pasado. Entonces, estos textos nos dan varias información muy interesante para mí. Uno es que siempre tenemos que buscar a Cristo en lo que leamos, siempre, en todo. Y segundo es que pareciera que todos los eventos son cíclicos. Lo que fue, será, ¿no? Y lo que será, ya fue. Dios restaura, dice lo pasado. Un texto muy conocido para nosotros como adventistas dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste su conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, el contexto de Oseas está hablando sobre el santuario, sacerdocio, ley. Es interesante que todos los textos, en muchos de la Biblia, apuntan al santuario. En otro evento, cuando Cristo sale después de la purificación del templo, cuando nos acordamos que Él va y encuentra todo estos mercaderes que estaban haciendo negocio en el templo, tuvo una discusión y querían que Dios le enseñe señales. ¿Y qué pasó? Cristo le respondió, le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó el templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, en este momento, los discípulos tampoco lo habían entendido como los judíos. Miren lo que dice el siguiente verso. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Entonces es interesante que a veces el santuario no es entendido a la cabalidad que Dios dejó en las escrituras. Es un evento repetitivo que va a pasar muchas veces. Ahora, volvamos al texto principal. Me erigirán un santuario. Y quisiera que alguien me ayude acá. Alguien lea Juan 1:14. Porque va a haber una conexión interesante. Dice entonces, me erigirán, me levantarán, me harán, me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Quién dice la Biblia que iba a habitar en medio de nosotros según Juan 1:14? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien me ayuda? Sí, yo doy yo, licenciado. Ok. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces vemos que ese verbo dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Interesante que en versos anteriores Cristo dijo que él era el santuario. Y el lugar de habitación de Dios es el santuario. Y ahora dice Dios que por Cristo Él iba a habitar entre nosotros. Miren cómo se vuelve a repetir esto en la profecía de Emanuel. Alguien me ayuda con Mateo 1:23. Yo voy a leer Isaías 7:14, que es la profecía. Miren lo que dice la profecía. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esa es la profecía. Ahora, alguien lea Mateo 1:23 para ver qué significa Emanuel. Lo leo siempre yo. He aquí, una virgen Ok, irá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. gracias. Entonces vemos que ahora
se da el mismo cumplimiento. Dios con nosotros. ¿Quién iba a habitar entre nosotros? El Verbo, Emmanuel. Miren lo que dice Isaías 8, 13 al 14, y está hablando de Emmanuel. Y otra persona busca 1 Corintios 1, 23. Necesitamos ayuda, por favor, para hacerlo rápido, para no demorarnos. ¿Alguien tiene Isaías 8, 13 y 14? Ok, si no tiene nadie, yo lo leo. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Y pueden leer, y se dan cuenta que va a estar hablando de Manuel, pueden leer el verso 8, allá, ahí poco más arriba, obviamente en cuestión profética. Vamos a 1 Corintios 1:23. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Sí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Entonces vemos que el cumplimiento del santuario era ¿quién? El tropezadero. ¿Y quién dice Pablo que es el tropezadero? Cristo, como cumplimiento para ellos y para nosotros como locura. Entonces vemos que según la palabra de Dios, toda escritura es inspirada para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente, preparado para la buena obra. El santuario entonces fue para Israel de muchas formas, básicamente dos. El santuario que hizo Salomón, que no se le permitió hacerlo a David, y el santuario que vimos en el primer esquema, que era el santuario que erigió Moisés en el tiempo del desierto, ¿verdad? Pero luego vienen otros santuarios, pero tendrían muchas repeticiones en las estructuras. Eso es muy interesante ver que se repiten muchos esquemas. Y yo me quedo con este esquema en especial. Siempre que estudio, utilizo este esquema de estudio y me ha ayudado y me ayuda mucho para ver muchas cosas que quizás hoy día no vamos a poder darlas, solamente de repente algunas pocas por el tiempo. Este es el esquema principal y ya lo estudiamos, la colocación como del lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Eso tiene un esquema principal y más completo cuando está Cristo, Cordero, como el sumo sacerdote. Y esta significancia de Cristo como Cordero y como sumo sacerdote es la significancia que va a cumplir Cristo en cabalidad. Cada mueble en sí también es a Cristo. No vamos a poder detallar mucho, pero es impresionante que cada mueble tiene un significado en Cristo. Ok, como vimos, entonces aparece una cruz señalándonos el camino, señalándonos las formas que tendría el santuario por dentro. No solamente por dentro. Cuando uno va en números, aparece cómo el pueblo se ponía alrededor del santuario. Y se lo dejo, voy a compartir esta presentación con la hermana Mabe, con Cristina, para que ellas se les alcance y ustedes puedan estudiar, para ver cómo el pueblo estaba rodeando al santuario. Es interesante ver que había campamentos, y estos campamentos estaban al norte, al sur, al este y al oeste. Y tenía que ver con las poblaciones que vivían, la cantidad inclusive nos dice, y falta solamente hacer una cantidad del tamaño de lo que dice para que vean cuánto población tenía y cómo se formaba. Literalmente era como una cruz. Vamos a ver hoy un esquema que yo lo he compartido varias veces y a veces siempre me queda corto el tiempo para explicarlo porque es muy lindo, muy profundo. Y es donde nos va a permitir la palabra de Dios ver esto de una forma panorámica, abierta, como está la foto. Ahora hay máquinas que te permiten tomar una foto y tú puedes tomar todo lo que rodea, dando vueltas de 360 grados. Es así como vamos a ver hoy día un contexto de la vida de Cristo. Vimos que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Cristo que tenía que seguir un rumbo. Él dice, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero. O sea, él iba guiado por un camino que tenía que seguir.
Cuando Pedro le dijo, "Claro, te conduzca", dijo, apártate de mí, Satanás, porque él tenía que cumplir un plan, el plan de la salvación. Y como vimos, el plan de la salvación está ligado al santuario. Sabemos que él tenía que sufrir muerte y muerte de cruz. Ok, entonces vemos este esquema, es como unas fotos que yo utilizo para colocar el contexto de los primeros 5 capítulos de Mateo. Van a haber muchos detalles muy interesantes en este concepto. El primer capítulo de Mateo nos lleva a ver el esquema de la generación de Jesús. Y vamos a ponerlo en el contexto del santuario del Cordero. Acordémonos que en Éxodo 12, Cristo manda matar en Egipto para salir el pueblo de Israel un cordero. Y ese es el inicio de la Pascua. Ahí se inicia la celebración de la Pascua y lo pueden encontrar en el verso 12 de Éxodo. Okay. Mateo 1, todo el capítulo 1 se desarrolla en cuanto a la genealogía. Hay mucho que estudiar en cuanto a la genealogía. A veces quizás pensamos que solamente es nombres, pero hay muchos detalles para estudiar en ese capítulo en cuanto solamente la genealogía de Cristo. Y solamente para dar un ejemplo, en el verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Acá hay mucho que sacar. Estos tres personajes tienen mucha relación directa en un contexto de salvar un pueblo hacia Dios. Acordémonos que Abraham es el que hace pacto con Dios y Dios lo llama. Y vamos a ver luego eso en otro esquema, cómo eso se cumple para la genealogía de Cristo. Él viene de un pueblo, de un linaje escogido. Y vemos finalmente que en el verso final del 25 dice, ¿no? Pero no la conoció, está hablando de José y María, hasta que dio luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos cómo el capítulo 1 de Mateo desarrolla la genealogía de Jesús y da ciertos detalles más, cómo iba a pasar las 3 divisiones de las genealogías grandes. Es curioso que siempre Dios habla de tres lugares: el lugar santísimo, 3 tipos de fiestas para las fiestas judías. Muchas veces los ciclos de 3 son repetitivos en el santuario. Y acá no deja de ser, una vez más, el 1.17 dice, de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta 14. Son 14, 14, 14. Son división de 3. Y les invito para que cuenten las genealogías y se van a sorprender. Quizás el otro viernes alguien va a tener una pregunta, ¿no? Hay algo muy interesante en esa sumatoria. A veces no hemos visto los detalles de ese capítulo, ¿no? Que tienen mucho que decir. El capítulo 2 me llama mucho la atención, que para mí es un capítulo que tiene que ver mucho con muerte, mucho con sangre inocente y muerte. Vimos que el cumplimiento de esto lo hace Cristo en sí mismo a través del capítulo 1 como Cordero. En este verso, el capítulo 2, y estos versos en general, se define a la purificación de María y Jesús. Eso vamos a tener que estudiarlo con todos los evangelios para ver cómo se va cumpliendo esa cabalidad. Lo único que les puedo decir es que hay una relación de purificación en la circuncisión, y esa sangre lo libraría de la muerte. Acordémonos del ejemplo de Moisés cuando no fue circuncidado. Y es interesante porque hay una conexión mucha entre Moisés y Cristo. Acordémonos que Moisés sale de Egipto. Cristo tuvo que entrar para salir de Egipto. Él no estaba en pecado. Tuvo que entrar y salir. Esa representación era una profecía que estaba en la palabra de Dios. Ahora, vemos entonces que vienen los Reyes Magos y les dan regalos: oro, incienso, mirra. Y esos regalos que recibe el niño tienen que ver, el verso 2:11, con la adoración que se producía en el santuario: oro, incienso y mirra. Eran materiales utilizados dentro del santuario. Interesante, porque todo está apuntando al santuario. Y literalmente, Cristo regresa cuando ya había sucedido la muerte de todos los niños menores de 2 años. Y encima de eso habían ya muerto todos los que intentaban matar al niño.
O sea, es un capítulo muy repetitivo en cuanto a muerte y sangre. Y todo tiene su significancia. Y vamos al capítulo 3, y en este capítulo 3 se centra en Juan el Bautista y Jesús. Y como dice el verso de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, en un pequeño resumen. Entonces tenemos que siempre buscar a Cristo. Y Cristo manifiesta esto como el bautismo. Hay detalles que vienen detrás cuando Él cae del lado de... Y vamos a ver que eso también se va a cumplir en Cristo en perfección. Pero básicamente, capítulo 3, el bautismo. ¿Y eso a qué mueble apunta? Es abajo, donde se tenía el agua para lavarse. Bueno, es interesante para mí ver que en el siguiente verso habla de 3 y que Cristo ha llevado después de haber estado 40 días, ¿no?, a un lugar por el Espíritu para ser tentado. En ese contexto, Satanás tienta a esto con los panes, ¿no? Le dice, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Pan, ¿a qué mueble le apunta? Mesas de los panes de la proposición. Pareciera que hubiera una continuidad en todos los muebles y la vida de Cristo en los primeros capítulos de Mateo. La segunda tentación, Cristo fue llevado fuera, dice, ¿no?, hacia el pináculo del templo. Lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo. Y le dijo, ¿no?, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y su mano te sostendrá para que no tropieces en piedra. Este mueble representa el altar del incienso, y eso es bastante más profundo o más interesante estudiarlo. La mesa de los panes es mucho más sencillo de verlo, ¿no? Pero les puedo ayudar en algo. Si quieren un poco investigar, vayan al Deseo de todas las gentes. El capítulo de la tentación es el 12, si no me recuerdo. Y ahí van a ver detalles de cada mueble en relación con las tentaciones de Dios. Es más, le doy otro detalle. El ángel de White habla sobre la presunción. Es interesante que esto tiene que ver con el antagonismo de la fe. Bueno, acá hay que estudiar bastante en este mueble. Y finalmente, en el último mueble, el diablo le llevó, dice a Dios, a un monte alto para ver los reinos de este mundo, la gloria, ¿no?, la luz del mundo, ¿no? Y le dijo, todo te daré si postrado me adoras. Y Jesús que le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Y como vimos, el contexto del santuario era de adoración. Esto es para mí muy, muy llamativo. Les invito a que ustedes sigan estudiando para que vean estas conexiones que aparentemente son casualidad y no son casualidad. El verso 5 de Mateo introduce el concepto de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y también Jesús y la ley. Y es Cristo que resalta la ley. En el verso 17, probablemente muchos lo conozcamos de memoria, dice, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos que entonces hay una conexión entre todos los primeros capítulos y todos los muebles del santuario. Pero esto ya existía o preexistía antes. Dice en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La relación de bienaventuranzas y ley estaba ya determinada en Proverbios. Entonces, asumimos que en los primeros 5 capítulos del libro de Mateo se introduce el concepto del santuario. Y es ahí que yo veo el santuario como una herramienta para estudiar la palabra de Dios, para poder visualizar mejor lo que Dios dejó en su palabra. Y como él mismo dijo, era el camino. Oremos para que Dios fije estos conocimientos en nuestras mentes y permita que este estudio haya servido para que ustedes puedan buscar más, indagar en su palabra y estudiar más cada día, para que eso nos ayude a acercar más al entendimiento de nuestro Padre Celestial. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la misericordia que tienes con nosotros para enseñarnos algo de tu palabra, Señor. Gracias por utilizar tu palabra para impresionarnos, Señor, y para permitir comprender algo más de ti y tu plan de salvación. Señor, gracias porque nos estás dando un sábado más en esta tierra. Nos estás permitiendo acercarnos a ti, comprenderte y entenderte. Tú dices, Padre, en tu palabra, el pueblo sufrió por falta de conocimiento. Queremos conocerte, Señor, y sabemos que el camino está en tu santuario. Permítenos relacionarnos contigo siempre y que tú nos enseñes cada día en nuestras vidas algo. Te lo hacemos todo esto en el nombre santo de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias, licenciado. Le agradecemos por esta bellísima introducción. Bueno, si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si por favor levanten su manito para abrirles el micrófono, porque los micrófonos están cerrados ya que estamos grabando todo este estudio. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Están todos tímidos hoy, licenciado, que es un tema importante, entonces yo creo que ahí está Joana. Joana, te abrimos el micrófono y puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes, hermanos, gracias. Mi hermano Gerson, ¿qué simbolizaba las dos, cómo podría decirlo? Sí, las dos piezas de pan que se ponían en la mesa. O sea, ¿qué simbolismo tenía? Varios, y quisiera esto responderlo con la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, Cristo dijo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en el mismo Mateo, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un simbolismo es la Biblia, uno de los simbolismos, pero tiene muchos. Simboliza las 12 tribus de Israel. El contexto también, en otro contexto, los 12 discípulos. Y eso lo vamos estudiando. Vamos estudiando porque realmente es impresionante que eso aparece en la Biblia como una simbología muy amplia. De otra forma también significa el maná, que vas a ver luego en el lugar santísimo. La simbología es repetitiva, de repente no quisiera confundirnos, pero el pan de vida es Cristo, ¿verdad? Cuando empiezan las fiestas, que es otro tema, pero es interesante que ahí se junta la Pascua con los panes. O sea, vemos panes en el atrio, vemos panes en el lugar santo y vemos el maná en el lugar santísimo. Y Cristo está en todo sitio. Él es el pan de vida. O sea, la mesa de las buenas revoluciones tiene mucho que decirnos. También va a apuntar a la Santa Cena, el pan y el vino. Y el pan sin levadura, que significa Cristo, acordémonos. Y el vino sin fermentar. Entonces, hay mucha simbología que nos va a determinar. La Biblia misma, es curioso, que tiene 66 libros, y el orden de los panes era 6, en 2 filas. También significa el trono de Dios. Bueno, vamos a verlo con la Biblia, porque el tema es bien amplio, es lindo, pero vamos a tener que cada vez que estudiemos, vamos a sacar un significado nuevo. Así también hay significados para el Cordero, sabemos que era Cristo. Entonces, como les digo, este tema es más amplio y quizás sería cada vez explicar un significado sería bueno, ¿no? Hermana Esther, creo que quería preguntar algo. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Sí, quería hacerle una pregunta acerca de los magos. ¿Por qué le ponen el título de Reyes Magos? Eso quería saber. Reyes Magos. Acá les voy a decir algo que a mí me llama la atención. En otras versiones dice sabios de Oriente, ¿verdad? Miren, cuando se habla del contexto del santuario, el mueble que apunta a los Reyes Magos que estamos viendo acá, si seguimos el orden, es el mueble primero del sacrificio del Cordero, que apunta al altar de sacrificio. No quiero tener mucho, pero es bien interesante este tema para mí porque
Los 4 cuernos significan poder. Para la humanidad es poder, y lo vemos, por ejemplo, en el esquema del cuerno pequeño, ¿no? Habían 3 cuernos y viene uno, la bestia con cuernos, y los cuernos significan los poderes que se van a desarrollar, ¿no? Ahora, Cristo con su muerte triunfó y se le dio toda potestad en ese concepto. Y era para predicar a todas las naciones, igual que pasaba en Apocalipsis, ¿no? En el mensaje de los 3 ángeles. A toda nación, tribu y lengua, toda nación, tribu y lengua, sobre toda la tierra. Solamente ve la gran comisión para entender que esto se cumple en Cristo, dice el verso 28, capítulo de Mateo, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta instrucción de poder? Porque estos reyes representan poder, o sabios representan el poder. Y curiosamente, de la sabiduría del Oriente, según la Biblia, siempre el Oriente fue ligado al alejamiento de Dios, o sea, a la gente que no creía en Dios. No sé si me estoy alejando mucho, pero cuando el hombre es creado, el Edén es puesto en el Oriente. Génesis 2:8 dice, Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Miren, Dios crea y lo lleva al oriente. Cuando el hombre peca, ¿a dónde se va el hombre? Me dicen el verso 3:22. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrara la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén. O sea, vemos que está yéndose al oriente. Lo mismo pasa cuando Caín peca. En el verso 4:16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en las tierras de Nod al oriente del Edén. Lo mismo vamos a encontrar en el diluvio. Cuando cuando llega Noé y van a fundar Babel, en el verso 11 de Génesis. Aconteció, en verso 2, que cuando salieron de oriente hallaron una llanura de tierra de Sinar y se establecieron allí. Vemos la repetición de la Biblia en contextos de oriente, era gente que no era ligada a Dios. Curiosamente, esa es la gente que se acerca en representación de los reyes, de los poderes, para rendirle homenaje al que vendría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es una representación bíblica de lo que se va a ser el cumplimiento final de Daniel 2, de la estatua, cuando Cristo iba a venir con piedra, como cortar piedra que no cortó mano de hombre. Bueno, y seguimos, pero hay muchos textos que me llevan a esto. Yo les digo que yo comparto esto como esquemas. Básicamente es lo mismo que hemos estudiado, pero Santario nos va a poder permitir visualizar de alguna forma diferente lo que ha venido pasando en la Biblia. Tenemos a Zulma Rich que tiene una pregunta. Adelante, Zulma. Sí, hermano Gerson, usted al principio mencionó en Mateo 24:15 la abominación desoladora. No sé si hay alguna explicación simple de qué significa eso o qué es. Por favor. Es bastante amplio. Es como lo leímos en el primer texto del Espíritu que decía en el conflicto de los siglos. Hay muchos misterios detrás, pero la abominación desoladora ya pasó. Vimos que también, yo presenté el texto donde dijo que todo lo que es será, ¿verdad? Eclesiastés lo dice varias veces. La abominación desoladora, según el Espíritu decía, pasa en el tiempo de Cristo del año 70. Y eso es un evento que luego se va a tener que repetir. Para estudiar eso tenemos que ir a Daniel. Y como les dije, Mateo 24 cita 3 textos de Daniel. No sé si ustedes han visto la concordancia. En algunas Biblias no salen, pero en algunas Biblias sí. No sé si puedo compartir esto rapidito. El tema es bastante interesante, pero es bastante largo. Solamente quiero compartir entonces esto para ver. Ok. Ahora lo muestro. Yo tengo una Biblia de estudio y les aconsejo que se compren una Biblia de estudios. Viene a veces algunos apoyos que no encontramos en el contexto.
Usualmente vemos este texto que dice, ¿no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cristo mismo está hablando que esto no era fácil de entender, habría una profundidad muy interesante. En esta Biblia aparece la C, y la C nos manda a una concordancia de la misma Biblia, y nos lleva a Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. 3 textos en la profecía de la abominación desoladora. Estos textos, les comento rapidito, Daniel 9:27 dice, por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. ¿A qué profecía de tiempo apunta? Retrocedan al verso 24 y se van a dar cuenta. Está hablando de la profecía de las 70 semanas. Este es el esquema. Habría que explicarlo. Por eso le digo, no es tan fácil. Demora. Siguiente profecía, Daniel 11:31. Vemos que tiene su correlación en Daniel 8, 9, 11, 12, 14, 17. Vamos a leer el texto. Dice, entonces se levantarán las tropas de su parte y contaminarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Hay varias cosas que hay que ver acá. El sacrificio continuo en relación con la abominación desoladora. ¿De qué profecía de tiempo está hablando? Lean esos versos y lean el 17, del 11 al 17, y se dan cuenta que está hablando de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y esta es la profecía completa. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas está inmersa con la profecía de las 70 semanas. Sabemos que empieza con la profecía de las 70 semanas, con los 490. Y finalmente la profecía de Daniel 12:11 nos lleva a la Biblia que dice, desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 2290 días. ¿En qué contexto se está dando? Vuelvan al verso 7, 12:7 de Daniel. Dice, tiempos, la mitad de tiempo, 1260 días por 42 meses. Y seguimos esto que es muy amplio. Les aconsejo leer entonces, les a todas las gentes, el capítulo 69, donde habla del Monte de las Olivas y la explicación que hay a raíz de ese texto. Esto es un tema muy largo, muy interesante y muy lindo. Y como le digo, hermana, va a tomar tiempo estudiarlo, pero paso por paso. Por eso hemos querido hacer este grupo para estudiar poquito por poquito y seguir avanzando. Gracias, hermano. Las referencias me van a ayudar mucho. Sí, y voy a dejar este material. El de Daniel, de repente si usted gusta, se comunica conmigo y se lo doy. Pero yo voy a dejar el que hice hoy día acá y para que sea de estudio para muchas personas. Hermano Gerson, buenas tardes. Sí, hermano Moisés. Con la pregunta que hizo la hermanita anterior, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Pareciera que dice cuando vieras en el lugar santo. Creo que Cestio y Tito rodearon Jerusalén. Creo que se estaba refiriendo ahí el lugar, ¿no? Afuera de Jerusalén, como el lugar santo, porque ellos levantaron sus estandartes alrededor de todo Jerusalén y lo rodearon. Creo que ahí tiene que ver, cuando dijo la abominación desoladora, creo que cuando el ejército iba a rodear, porque pareciera que el lugar santísimo fuera realmente Jerusalén, y el alrededor de afuera se le denominaba lugar santo. Por eso cuando dice, cuando vean, por tanto, cuando vean, dice, el lugar santo, la abominación desoladora, estamos refiriendo a que Jerusalén iba a ser rodeado justamente por los ejércitos romanos de Cestio y de Tito. Sí, esa es la interpretación histórica. Lo que pasa es que hay muchas interpretaciones en base a este texto. Esto también nos manda Marcos. Y ahí dice otro contexto muy interesante. Pero eso, como te digo, nos va a tocar verlo no solamente con la historia, sino con otros textos y con el Espíritu de Profecía, para que se pueda aclarar un poco más el contexto, porque es algo, como dice la misma palabra, el que lee entienda. Ahora, algo que le quisiera compartir. Siempre Dios nos da la oportunidad de conocernos personalmente. No lo pude ser el texto, pero el santuario es, como lo vimos, es el camino que Dios quiere, pero Dios quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos.
es el esquema principal que Él quiere que esto sea entendido por cada uno de nosotros. Si me da un tiempito, mejor pongo el texto del Espíritu Profecía para que se pueda ver. ¿Y por qué esa preocupación del entendimiento de cada uno? Porque es menester y es de cada uno entender la palabra en profundidad. Acá lo tengo, 5. El negro, allá. Acá lo pueden ver. Dice, en Conflicto de los Siglos, dice, todos los que han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin del mismo tiempo y anuncia el tiempo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Bueno, entonces por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros estudiemos el santuario y Dios nos va a permitir ver. De hecho, por algo Cristo lo tomó como un ejemplo muy importante a la hora de decir o hablar sobre las profecías. Bueno, ya cumplí con la hora, hermana, no quiero pasar porque me dijeron que era una exacta, nos hemos pasado, y Dios quiera que estemos el otro viernes, ¿les parece? Sí, licenciado, le agradecemos mucho por su ayuda, gracias, en realidad será un estudio muy, muy interesante y como usted dice, que nos ayude a entender todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, les aviso que el próximo viernes nos vemos siempre a la misma hora. No se olviden de compartir esta invitación con todas las personas que están interesadas y las que no a este mensaje, porque igual sirve para todos. Ahorita vamos a escuchar el himno tema y después abriremos todos los micrófonos para saludar, y de antemano, licenciado, muchas gracias por su disponibilidad y su ayuda y que el Señor le bendiga. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de
estar, y el fallo entonces Él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy, y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer.